Los abogados de Donald Trump hicieron un barbecue con el testigo estrella de la fiscalía. Se supone que Michael Cohen, el ex abogado y solucionador de problemas de Donald Trump, iba a dar un testimonio que refundiría a Donald Trump en la cárcel. Sin embargo, su pasado criminal, las mentiras que ha dicho y las declaraciones que ha estado haciendo en las redes sociales, en las noticias e incluso en su podcast, fueron utilizadas en su contra y de una manera increíble. Tanto así que podríamos estar viendo a Donald Trump salir ileso de este caso criminal en su contra. Acompáñenme a escuchar lo que ha sucedido el día 18 del juicio criminal en contra de Donald Trump. El juez Juan Merchan está en el estrado mientras comienza el día 18 del juicio por el dinero para silenciar de Donald Trump. Trump está recostado con los ojos cerrados, como lo ha estado haciendo durante parte del testimonio de Michael Cohen. Abogados tanto de la defensa como de la fiscalía están en el estrado hablando con el juez Juan Merchan. El abogado de Trump, Emil Wolf, regresó a la mesa de la defensa para tomar una libreta para la consulta privada, mientras Trump está sentado en la mesa de la defensa con su abogada Susan Necheles. Trump está observando cómo el juez Juan Merchan interactúa con su abogado Todd Blanche y la fiscal Susan Hoffinger, ambos de los cuales han llevado la mayor parte de la conversación. La consulta privada duró casi 20 minutos. El juez Juan Merchan habló con sus secretarios diciendo: pido disculpas por todos los susurros. Michael Cohen está de vuelta en el estrado para ser interrogado cruzadamente por la defensa. Evitó mirar en dirección a Donald Trump mientras estaba en la sala del tribunal. El juez también ha llamado al jurado. El juez Juan Merchan le dijo al jurado que debido al hecho de que el calendario se verá interrumpido varias veces las próximas semanas por días festivos y conflictos, puede ser necesario que el tribunal esté en sesión el próximo miércoles. Añadió que si algún jurado no puede trabajar el miércoles, está bien y el tribunal no sesionará. El interrogatorio cruzado está en curso. El abogado de Trump, Todd Blanche, quien está en el estrado, está dirigiendo sus preguntas a Michael Cohen, quien está en el estrado. A Michael Cohen se le está preguntando sobre sus interacciones con un ex investigador de la fiscalía. Este es el detective a quien Cohen entregó sus teléfonos en el 2023. Los abogados de ambos lados tuvieron una breve consulta privada. Tienen una versión redactada de los mensajes de textos que se muestran a Cohen. Michael Cohen está revisando mensajes de texto en un monitor dentro de la sala del tribunal. Los mensajes no son evidencia. Trump está susurrando con su abogado, Emil Wolf, mientras Cohen revisa los mensajes. La fiscal Susan Hoffinger interviene rápidamente y pregunta si las grandes porciones de redacciones hacen que los textos estén fuera de contexto. Cohen responde: creo que sí. Ella objeta que entren en evidencia. Después de una breve discusión con los abogados, el juez Juan Merchan sostiene la objeción. Trump niega con la cabeza cuando Merchan sostiene la objeción. Blanche también pregunta si en uno de los textos Cohen dice que iba a responsabilizar al presidente Trump. Hubo otra objeción que también fue sostenida. El abogado de Trump, Todd Blanche, pregunta si el detective Jeremy Rosenberg confirmó a Michael Cohen que Trump había sido acusado. Rosenberg era un ex detective de la Fiscalía del Distrito de Manhattan. Su pregunta se basa en informes de noticias y no fue anunciada públicamente por la oficina del fiscal del Distrito de Manhattan, Alvin Bragg. ¿Le dijo Rosenberg antes de que se sellara la acusación en este caso que le dijeron al New York Times sobre la acusación antes de decírselo a usted?, preguntó Blanche. No, señor, dijo Cohen. Cohen dijo que se enteró de la acusación contra Trump a través del artículo del New York Times. Le pregunté: ¿es agradable enterarse a través del artículo del New York Times? Gracias por el aviso, dice Cohen sobre sus mensajes con Rosenberg. El abogado de Trump, Todd Blanche, menciona la aparición de Michael Cohen en CNN el 30 de marzo del 2023, después de la acusación del expresidente, cuando Cohen se refirió a la acusación como David contra Goliath. Cohen confirma que se veía a sí mismo como David y a Trump como a Goliath. Y en realidad dijiste el 30 de marzo, antes de que se sellara la acusación, que tenías a Goliath de espaldas, ¿verdad?, preguntó Blanche. Así suena correcto, dice Cohen. Blanche pidió acercarse al estrado nuevamente, pero el juez Merchan dijo que no. Las preguntas de la defensa se han centrado en uno de los podcasts de Michael Cohen. El abogado de Trump, Todd Blanche, muestra un clip del podcast Mea Culpa de Cohen en el que Cohen da su reacción a la acusación. Blanche, el juez y Cohen están usando auriculares. Trump no se puso los auriculares para escuchar el clip.
La fiscal Susan Hoffinger objeta la reproducción del clip por razones que dice haber explicado en el estrado, pero el juez Juan Merchan desestima la objeción y el podcast se está reproduciendo. En el clip de un episodio del podcast del 30 de mayo del 2023 que se está reproduciendo en la corte, Michael Cohen agradece a la Fiscalía del Distrito de Manhattan y a su valiente líder Alvin Bragg. Luego dice acerca de Trump: él está a punto de experimentar lo que yo pasé y les prometo que no es divertido. Imaginarme a Donald Trump siendo llevado a través del proceso de reserva me llena de alegría y tristeza al mismo tiempo, dice Cohen en el clip reproducido para la corte. Qué vergüenza para el cargo de la presidencia, añade. La voz de Cohen en el podcast es notablemente diferente de cómo suena en el estrado, hablando mucho más rápido y con un sentido de emoción sobre la acusación. Se está reproduciendo otra grabación de un podcast para el jurado del 23 de octubre del 2020. Realmente espero que este hombre termine en prisión, se escucha Michael Cohen diciendo. Continúa diciendo, pero la venganza es un plato que se sirve frío y créanme que quiero que este hombre se hunda y se pudra por lo que le hizo a mi familia. El abogado de Trump, Todd Blanche, pregunta a Michael Cohen si ha dicho públicamente que su trabajo ayudó a que Donald Trump fuera acusado. ¿Me atribuí algo de mérito? Sí, dice Cohen. Blanche le pregunta nuevamente y Cohen responde, sí, es lo que creo. El abogado de la defensa, Todd Blanche, pregunta si hay muchos más clips de Michael Cohen hablando insultantemente de Donald Trump, similares a los que se produjeron en la corte. Continuaste llamando al presidente Trump de varias maneras en tus podcasts e incluso durante entrevistas en CNN, ¿correcto? Pregunta Blanche. Correcto, responde Cohen. Blanche muestra a Cohen una publicación de Trump en su plataforma Truth Social de marzo del 2023 atacando a Cohen y a Stormy Daniels. Pregunta si Cohen respondió. No estoy en Truth Social, señor, responde inicialmente Cohen. Blanche aclara que Cohen respondió en X, que era Twitter anteriormente. ¿Lo llamaste Donald el idiota? Pregunta el abogado de Trump. Así suena correcto, confirma Cohen. El abogado de Trump, Todd Blanche, le preguntó a Michael Cohen sobre un TikTok del 21 de abril del 2024, justo antes de los argumentos de apertura por el dinero de silencio. En el TikTok, Blanche dice que Cohen expresó emoción mental sobre el hecho de que este juicio estaba comenzando. Blanche señaló que la paralegal estaba monitoreando las redes sociales. «Eso no te detuvo, ¿verdad?», preguntó. Cohen dijo, «No, señor». Después de citar los comentarios anteriores de Michael Cohen en los medios sobre Donald Trump, Todd Blanche cambió a su testimonio anterior bajo juramento. Ese juramento que tomaste cada vez volviendo a las declaraciones, ¿es el mismo juramento que tomaste el lunes por la mañana en esta sala?, pregunta Blanche. Sí, señor, responde Cohen. El juramento no cambia, ¿verdad?, dependiendo del lugar. Pregunta Blanche. No, responde Cohen. Y cada vez que te reunías con un agente federal, te decían que si hacías una declaración falsa era un delito federal, ¿correcto? Pregunta Blanche. Sí, señor, responde Cohen. El abogado de la defensa, Todd Blanche, está abordando ahora el testimonio ante el Comité de Inteligencia de la Cámara en 2017, donde Michael Cohen mintió bajo juramento y fue acusado de perjurio en el 2018. Blanche está pidiendo a Cohen que dé detalles de las mentiras. ¿Hubo un par de mentiras diferentes?, pregunta Blanche. Así es, responde Cohen. Cuando Cohen dijo que detuvo las negociaciones del proyecto Trump Tower Moscú en enero de 2016, eso fue mentira, confirma Cohen. Cuando Cohen dijo que detuvo las negociaciones del proyecto Trump Tower Moscú en enero del 2016, eso fue mentira, confirma Cohen. ¿Cuál fue la mentira?, pregunta Blanche. No lo recuerdo, creo que esas fueron las dos, responde Cohen. Mintió bajo juramento, ¿verdad?, pregunta Blanche. Sí, señor, responde Cohen. Y mintió nuevamente cuando se reunió con el fiscal especial el 7 de agosto del 2018, ¿verdad?, pregunta Blanche. Así es, responde Cohen. El abogado de Trump, Todd Blanche, está presionando a Michael Cohen sobre si ha aceptado la responsabilidad por sus mentiras bajo juramento o si culpa a Trump por sus declaraciones falsas durante el testimonio ante el Comité de Inteligencia de la Cámara. Dijiste que estabas aceptando la responsabilidad por esas mentiras, por mentirle al Congreso, pero de hecho repetidamente dijiste, e incluso dijiste esta mañana, e incluso esta semana, que la razón por la que mentiste fue por tu lealtad al presidente Trump, dice Blanche. Trabajé con un acuerdo de defensa conjunta y redactamos el documento de 2 páginas para mantenernos en el mensaje que todos sabíamos que quería el señor Trump, incluido el abogado del señor Trump en ese momento, responde Cohen. Entonces estás diciendo que aceptas la responsabilidad
responsabilidad o estás culpando al acuerdo de defensa conjunta?, preguntó Blanche. Estoy aceptando la responsabilidad. Lo leí y lo presenté al comité, dijo Cohen en el estrado. El abogado de Trump, Todd Blanche, preguntó acerca de un asociado comercial de Michael Cohen que cooperó con la investigación federal. Cohen explicó que el asociado dirigía una empresa de gestión de taxis y alquilaba medallones de taxis a Cohen. Así que te declaraste culpable el 21 de agosto del 2018 y unos minutos después de esta audiencia ocurre lo mismo que ocurrió el lunes por la mañana. El juez Pauley hace que su ayudante te jure, ¿correcto?, pregunta Blanche. Para contexto, los cargos por evasión de impuestos a los que Cohen se declaró culpable en el 2018 estaban vinculados en parte a sus ingresos por medallones de taxi. Cohen confirmó en el estrado hoy que sabía antes de declararse culpable que el asociado de gestión de taxis había cooperado con los investigadores federales en su contra. Blanche está ahora repasando las declaraciones que Cohen hizo ante el juez William Pauley durante esta audiencia. Nadie te indujo o te amenazó para que te declararas culpable, ¿verdad?, preguntó el abogado de Trump, Todd Blanche, refiriéndose a los cargos de evasión de impuestos que estaban relacionados en parte con los ingresos de sus medallones de taxi. Como mencioné anteriormente, se me dio un plazo de 48 horas para aceptar la declaración de culpabilidad o el Distrito Sur de Nueva York iba a presentar una acusación de 80 páginas que incluía a mi esposa y opté por proteger a mi familia, dijo Cohen. Cuando Blanche preguntó nuevamente si Cohen se sintió inducido a declararse culpable, Cohen dijo, nunca negué los hechos subyacentes, simplemente no creía que debía ser acusado penalmente por ninguno de esos 6 delitos. ¿Eso fue una mentira?, pregunta Blanche. Eso no es cierto, dijo Cohen. Al igual que hizo el martes, Blanche nuevamente presiona a Cohen sobre su opinión de qué diferencia hay entre una mentira y algo que no es verdad. Estaba usando simplemente terminología diferente, dijo Cohen. Así que fue una mentira, dijo Blanche. Correcto, respondió Cohen. El abogado de la defensa, Todd Blanche, está preguntando a Cohen sobre su reunión con los servicios previos al juicio y si un funcionario judicial estaba preocupado porque Cohen no había aceptado la responsabilidad de su conducta. Sí, señor, respondió Cohen. Cuando te reuniste con él y hablaste sobre la conducta del delito, culpaste a otros, ¿verdad?, pregunta Blanche. Sí, señor, responde Cohen. Blanche presiona aún más a Cohen, centrándose en declaraciones anteriores en las que Cohen dijo que no había cometido el delito fiscal. Repetí lo que había escrito también con mi abogado en la declaración de sentencia, que asumo la responsabilidad, pero no creía que fuera un delito del que debiera ser acusado. Eso también está en la declaración de sentencia, dice Cohen. El abogado de Trump, Todd Blanche, ahora está haciendo referencia al libro de Michael Cohen, Venganza, y confirmando que Cohen describió sus cargos fiscales como falsos en el texto. Sentiste, y creo que todavía sientes, que no participaste en fraude fiscal, pero tuviste que declararte culpable para proteger a tu esposa y familia, ¿verdad?, pregunta Blanche. Correcto, responde Cohen. Blanche pregunta, en tu libro dijiste que los cargos eran 100% inexactos. Me refería a lo mismo, dice Cohen. Esta es una parte de una extensa línea de preguntas en la que la defensa está enfocándose en si Cohen es el tipo de persona dispuesta a aceptar la responsabilidad por sus acciones. Blanche también ha mencionado declaraciones que Cohen hizo en procedimientos previos al juicio y a su testimonio, pidiendo a Cohen que explique en qué medida se culpa a sí mismo por sus actos previos incorrectos. El abogado de Trump, Todd Blanche, confirmó que Michael Cohen ha llamado corrupto al juez federal que lo sentenció en el caso federal y ha dicho que estaba metido en todo eso. Cohen dijo sí cuando le preguntaron si aún cree actualmente que el juez William Pauley estuvo involucrado en su enjuiciamiento. Blanche preguntó si llamó animales de mierda a los fiscales del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York y al juez Pauley. Correcto, respondió Cohen. Michael Cohen está explicando ahora por qué no sintió que debería haber sido acusado por evasor de impuestos por primera vez. Su voz se está animando mientras habla, su ritmo se acelera. Testificaste bajo juramento en otro juicio que no cometiste los delitos por los que te declaraste culpable ante el juez Pauley, ¿verdad?, pregunta el abogado Todd Blanche, refiriéndose al juicio por fraude civil de Donald Trump cuando Cohen testificó sobre la declaración de culpabilidad. Correcto, dice Cohen. Cohen está mirando al jurado mientras explica por qué no debió haber sido acusado. El abogado de la defensa, Todd Blanche, interrumpió el testimonio de Michael Cohen mientras hablaba diciendo, por favor, no hagas un discurso, interrumpiendo a Cohen.
Testificaste bajo juramento y te declaraste culpable. ¿Sabías en ese momento que tus declaraciones falsas en esa solicitud serían utilizadas como decisión por el banco? ¿Estabas mintiendo? Blanche dice, refiriéndose a los cargos contra Cohen. Tomé la declaración global que me proporcionaron, dice Cohen. Por favor, no hagas un discurso, interrumpió Blanche, cortando a Cohen. La defensa continúa presionando a Michael Cohen sobre las mentiras anteriores bajo juramento y su motivación para hacer las declaraciones falsas. El abogado de Trump, Todd Blanche, pregunta a Cohen si es cierto que mintió a un juez federal porque las consecuencias te afectaban personalmente, como Cohen ha testificado anteriormente. Cohen dijo que esa afirmación era cierta. El abogado de la defensa, Todd Blanche, vuelve ahora al testimonio de Michael Cohen ante el Congreso del 2019. ¿Le dijiste al Congreso, ya sea a la Cámara o al Senado, que le mentiste al juez Pauley? Pregunta Blanche. No lo hice, responde Cohen. Al no contarle al Congreso o al Senado que mentiste bajo juramento, ¿crees que estabas omitiendo información importante? Pregunta Blanche. El juez Juan Merchan desestimó una objeción a esa pregunta. No creo que se me hiciera esa pregunta, responde Cohen. Los miembros del jurado, como siempre, están prestando atención al intercambio. Usted dijo repetidamente a congresistas y senadores bajo juramento durante el transcurso de 2 días que había aceptado la responsabilidad por su conducta, preguntó el abogado de Trump, Todd Blanche, refiriéndose al testimonio de Michael Cohen en el 2019 ante el Congreso. Correcto, y que iba a la cárcel como resultado, dijo Cohen, pero ¿está de acuerdo conmigo en que mentir bajo juramento no es aceptar responsabilidad? Pregunta Blanche. Cohen le pidió que clarificara su pregunta. ¿Está de acuerdo conmigo en que cuando se declara culpable de un delito y se está mintiendo, eso no es aceptar responsabilidad por su conducta? Pregunta Blanche. Acepté la responsabilidad y estaba sufriendo las consecuencias como resultado, dijo Cohen. El abogado de Trump, Todd Blanche, dice que Michael Cohen recibió crédito por aceptar responsabilidad en su sentencia, incluso aunque mintió al juez sobre aceptar tal responsabilidad. Nuevamente, no sé cómo el juez Pauley tomó su determinación. Como saben, los jueces tienen un amplio margen de discreción sobre las pautas, dice Cohen. ¿Crees que el juez Pauley le hubiera gustado saber que le mentiste? Pregunta Blanche. No sé si al juez Pauley, responde Cohen. ¿Tu testimonio es que no sabes si al juez Pauley le hubiera gustado saber? Pregunta Blanche. Estoy seguro de que sí, responde Cohen. El abogado de Trump, Todd Blanche, acaba de tener un intercambio con Michael Cohen que resume su enfoque general durante la última media hora más o menos, resaltando las formas en las que Cohen ha trasladado la culpa de sus condenas lejos de él y hacia otros. Has culpado a muchas personas a lo largo de los años por la conducta de la que fuiste condenado, dice Blanche. Culpo a personas, sí, responde Cohen. ¿Culpas a tu contador? Pregunta Blanche. Correcto, responde Cohen. ¿A veces culpas al banco? Pregunta Blanche. Correcto, responde Cohen. ¿Culpas a los fiscales federales? Pregunta Blanche. Sí, señor, responde Cohen. Las preguntas continúan en ese tono, con Blanche añadiendo jueces y a Donald Trump y a lo que Cohen también responde que sí, en ocasiones los ha culpado por sus acciones indebidas. ¿El resultado de este juicio le afecta personalmente?, preguntó el abogado de Trump, Todd Blanche, repitiendo una línea similar de preguntas de su contrainterrogatorio del martes. Sí, dijo Michael Cohen. El tono de Cohen sigue siendo medido mientras responde, pero parece estar molesto en la corte. El tono de Michael Cohen se animó especialmente cuando el abogado Todd Blanche le preguntó a Cohen sobre las corporaciones a través de las cuales recibía pagos mensuales por los medallones de taxis. 14 corporaciones, dijo Cohen, explicando por qué eso es en realidad un estándar en la industria. Cohen continuó hablando sobre la práctica típica de la industria de mantener 2 o más medallones en una entidad LLC. Gracias, dijo Blanche cuando terminó. De nada, respondió Cohen, provocando risas en la sala de desbordamiento. Michael Cohen miró hacia el jurado con una pequeña sonrisa y sacudió la cabeza mientras los abogados tenían una conversación privada con el juez Juan Merchan. La fiscalía objetó una pregunta del abogado de Trump, Todd Blanche, sobre si Cohen le había dicho a su esposa sobre la línea de crédito hipotecario que utilizó para hacer el pago al abogado de Stormy Daniels. Mientras esto sucedía, nos enteramos de que los abogados de Donald Trump presentaron documentos judiciales indicando que pedirían a la más alta corte de Nueva York que intervenga en la orden de silencio en su juicio por dinero de silencio. El martes, un tribunal de apelaciones de Nueva York denegó el último intento de Trump de terminar con la orden de silencio. Al día siguiente, los abogados de Trump presentaron documentos judiciales indicando que apelarán la decisión denegada ante la más alta corte estatal, la Corte de Apelaciones.
El abogado defensor Todd Blanche pasa a las declaraciones de Michael Cohen ante el Congreso en las que dijo que nunca pidió ni aceptaría un perdón de Trump. Eso fue falso, ¿verdad? Dice Blanche. Nunca lo pedí. Hablé con mi abogado al respecto, dice Cohen después de verlo en la pantalla. Cohen dice que se comunicó con su abogado para ver si era legítimo, pero dijo que un perdón sería una pesadilla. Blanche se refiere a la declaración de Cohen ante el Comité de Inteligencia de la Cámara en el 2019, preguntando si su abogado exploró la posibilidad de un perdón porque estaba 100% abierto a aceptarlo. Sí, señor, responde Cohen. El abogado de Trump, Todd Blanche, preguntó a Michael Cohen si tiene la costumbre de pedirle a ciertas personas en su vida que eliminen periódicamente sus comunicaciones con él, como el antiguo editor del National Enquirer, David Pecker. Cohen confirmó que esa era su práctica con algunas personas. Blanche está abordando las discusiones de Cohen con su esposa sobre el HELOC, línea de crédito hipotecario que Cohen utilizó para hacer el pago al abogado de Daniels, preguntando sobre una declaración de Michael Avenatti el 9 de marzo del 2018 que decía que el dinero provenía del HELOC de Cohen. La fiscalía objetó a estas preguntas y hubo una pausa para discutirlo. Blanche le preguntó a Cohen si había eliminado mensajes de texto en esa época. 2 días después eliminaste todos los mensajes de texto que tenías con tu esposa el 11 de marzo. No, señor, no estoy al tanto de eso, dijo Cohen. El expresidente Donald Trump ha estado mirando en dirección a Michael Cohen de vez en cuando mientras testifica. El abogado defensor Todd Blanche está desafiando a Michael Cohen sobre sus declaraciones pasadas de que nunca pidió ni aceptaría un perdón del presidente Trump. Blanche continuó confrontando a Cohen, ya que testificó públicamente que nunca aceptaría un perdón, pero luego dijo a los legisladores en privado que había dirigido a sus abogados para explorar la posibilidad. Cohen dijo que su testimonio público se refería al tiempo presente. Michael Cohen declaró en el estrado que exploró la posibilidad de un perdón de Donald Trump con sus abogados, diciendo porque quería que esta pesadilla terminara. También dijo que un perdón estaba siendo ofrecido. Así que cuando dijiste que nunca pedirías ni aceptarías un perdón, eso fue una mentira, ¿verdad?, preguntó Blanche. En ese momento era preciso, respondió Cohen. Michael Cohen acaba de decir en el estrado que exploró la posibilidad de un perdón de Donald Trump con sus abogados, contrario a lo que había testificado ante el Congreso, y la defensa ahora lo está cuestionando sobre cómo su abogado corrigió el registro sobre ese tema. Tu abogado emitió una declaración pública que admitió que en realidad dirigiste a tus abogados en ese momento para explorar la posibilidad de un perdón, pregunta Blanche. Lo hicieron para corregir el registro de tu testimonio frente al Congreso. Correcto, responde Cohen. Tus abogados corrigieron la declaración porque no era verdad cuando lo dijiste, pregunta Blanche. Correcto, responde Cohen. Cohen dice que fue una conversación confusa. Blanche, elevando la voz, responde: esta no fue una conversación confusa. Esta fue una declaración escrita que leíste en el registro, dice. Trump está mirando directamente a Michael Cohen ahora mientras testifica, inclinándose un poco hacia adelante en su silla. Cohen está testificando sobre sus declaraciones relacionadas con los perdones. El abogado de Trump, Todd Blanche, ahora pasa a las conversaciones de Michael Cohen con Robert Costello después de que el FBI registrara su casa y oficina. Blanche le preguntó a Cohen si durante esas conversaciones con Costello, después de los registros, le dijo que podría cooperar contra Trump. Y Cohen, a su vez, le dijo a Costello que no tenía nada sobre el presidente Trump y no podía cooperar. No, dijo Cohen. Blanche le preguntó a Cohen si quería decir que no lo dijo o que no lo recordaba. No lo recuerdo, dijo él. El tribunal está tomando un descanso matutino y se espera que Michael Cohen reanude su testimonio cuando regrese. El juez Juan Merchan recordó nuevamente a los jurados que informen al sargento si pueden trabajar el próximo miércoles. El juez Juan Merchan está de vuelta en el estrado después de un breve descanso matutino. El juez Juan Merchan anunció que no habría tribunal el próximo miércoles 22 de mayo después de que los jurados indicaran que no pueden trabajar ese día. El abogado de Trump, Todd Blanche, está de regreso en el estrado para continuar su contrainterrogatorio al testigo Michael Cohen. El abogado de Trump, Todd Blanche, está repasando varias investigaciones y preguntó a Michael Cohen si se reunió con ellas, pero nunca fue ofrecido o sirvió como testigo cooperante en las investigaciones, incluyendo la de Robert Mueller, la del fiscal general de Nueva York, entre otras. Cohen está de acuerdo en que es correcto decir que no es un testigo cooperante. El abogado de Trump, Todd Blanche, está preguntando a Michael Cohen sobre sus intentos de terminar su libertad supervisada temprano. Después de que comenzaste la libertad supervisada, has hecho varios esfuerzos para terminarla temprano, dice Blanche. Correcto, responde Cohen, señalando que ninguno de ellos ha tenido éxito. Cohen ha intentado 4 veces terminar su libertad supervisada temprano, lo confirma. Cohen primero dijo 3 veces, pero luego estuvo de acuerdo con Blanche, quien lo corrigió diciendo que han sido 4.
4 intentos fallidos. Blanche le pregunta a Cohen si quería ser liberado temprano debido a su cooperación con una investigación en curso. Pero durante todo este tiempo, en todas las reuniones, ¿nunca te ofrecieron un acuerdo de cooperación y nunca fuiste un testigo cooperante? Pregunta Blanche. Eso es correcto, dice Cohen. El abogado de Trump, Todd Blanche, preguntó si Michael Cohen recordaba si testificó en octubre del 2023 que rechazó una carta de asistencia sustancial. Así es, dijo Cohen. Pero eso no es cierto, ¿verdad? Es cierto, dijo Cohen. Cohen continuó, sí, es verídico. El concepto 5K1 para reducir la sentencia fue entregado a Guy Petrillo, mi abogado, después de que ya había aceptado después de las 48 horas que me dieron para declararme culpable, así que di la vuelta y dije que no estaba interesado, así que no hablemos ni siquiera de ello. Blanche preguntó, ¿a quién se lo dijiste? A Guy Petrillo, mi abogado. El abogado defensor Todd Blanche está preguntando a Michael Cohen sobre su deseo de trabajar en la Casa Blanca, específicamente queriendo ser considerado para el jefe de gabinete de la Casa Blanca. Me hubiera gustado ser considerado por razones de ego, dice Cohen, reiterando su testimonio anterior de esta semana. Blanche pregunta si Cohen recordaba argumentos en la sentencia sobre su deseo de tener un papel en la Casa Blanca. La fiscal Susan Hoffinger objetó y los abogados tuvieron una breve pausa. La defensa ha estado presionando a Michael Cohen sobre si realmente quería trabajar en la Casa Blanca, potencialmente como jefe de gabinete de Donald Trump. El abogado de Trump, Todd Blanche, ha preguntado repetidamente a Cohen si es cierto que Cohen solo quería ser considerado para el papel por razones de ego, como lo ha testificado anteriormente. Cohen ha mantenido esa afirmación. Blanche está revisando mensajes de texto entre Cohen y su hija, donde discutieron si él sería el jefe de gabinete. En los mensajes, la hija de Cohen dice que leyó que Reince Priebus, quien eventualmente se convirtió en el primer jefe de gabinete de Trump, estaba siendo considerado. Y dijiste, está presionando como loco, dice Blanche, refiriéndose a los comentarios de Cohen en los mensajes. Cuando Trump eligió a Priebus, Blanche pregunta a Cohen si es cierto que Cohen le dijo a su hija que estaba decepcionado. ¿Que no fui considerado? Sí, señor, dice Cohen, manteniendo la distinción que ha hecho sobre simplemente querer ser incluido entre las selecciones potenciales. El abogado defensor Todd Blanche continúa presionando a Michael Cohen sobre sus verdaderos deseos de ser parte de la administración de Trump. En los mensajes, Cohen le dijo a su hija, estoy con él ahora y quiere que me vaya, solo que no estoy seguro del cargo. Cohen reconoció que le dijo a su hija que Trump no estaba contento con el título que él quería. Blanche presionó a Cohen para que admitiera que quería el cargo de consejero especial del presidente dentro de la administración de Trump. Mi hija podría haberlo llamado consejero especial del presidente. El papel que pedía el presidente fue el abogado personal del presidente, dice Cohen, agregando que quería un rol híbrido con acceso a Trump, pero también fuera del gobierno. Mientras el abogado Todd Blanche y Michael Cohen debaten sobre si Cohen quería un papel en la Casa Blanca, Trump está mirando en dirección a Cohen. El abogado de Trump, Todd Blanche, preguntó a Michael Cohen si se sintió desesperanzado cuando el expresidente de Goldman Sachs, Gary Cohn, consiguió un puesto en la Casa Blanca, pero no él. Cohen dijo que no, pero Blanche lo confrontó con mensajes de texto con su hija sobre la situación, señalando que Cohen estaba teniendo dificultades para obtener boletos para la inauguración del presidente Donald Trump en el 2017. Cohen confirmó eso en el estrado. La defensa sigue pintando un cuadro de un Michael Cohen desairado por la administración entrante de Trump, haciendo más preguntas sobre el papel de Cohen y su tratamiento percibido por parte de su antiguo cliente.